Buenas noches. En la sesión de hoy lo que vamos a hacer es ver un concepto que va relacionado a lo que es la herencia, ¿ya? Un concepto bastante importante que está dentro de la programación orientada a objetos. Hasta el momento hemos hecho correr todo con herencia. Bueno, primero hemos visto la ventaja, lo que se puede hacer, la reutilización de código que podemos trabajar. Hemos hecho una clase persona, de ahí hemos heredado otras clases derivadas, es un ejemplo típico y clásico. Un método que estamos heredando, la parte de las propiedades, ¿no? Que también estamos heredando, las validaciones que ya podemos tener, y también hemos visto la parte de herencia de constructores, ¿no es cierto? Hasta ahí toda la parte de herencia estamos viendo. Vamos a ver un concepto que se asocia a la herencia, ¿listo? Si no hay herencia, este concepto de acá no se puede ver, ¿ya? Ojo con ese detallito, ¿ya? Entonces, si no hay herencia, este concepto no se puede aplicar, ¿ya? Y este concepto se llama el polimorfismo, ¿listo? Nace de la herencia, o sea, si no hay herencia, vuelvo a reiterar, no hay, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre en el polimorfismo? Cuando hablamos de polimorfismo, lo primero que se nos ocurre ver es así, muchas formitas, ¿no? O sea, una forma, otra forma, de distintas maneras, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a nivel general se puede decir que el polimorfismo es la posibilidad de que una entidad tome muchas formas, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente entendemos cuando hablamos de este concepto de polimorfismo. ¿Listo? ¿Ya? Pero aplicado ya a lo que es la programación orientada a objetos, ya el polimorfismo, ¿de acuerdo? Va a permitir hacer referencia a objetos que están en distintas clases por medio de una misma operación. Y esa operación se va a ejecutar de acuerdo al objeto que va a invocar dicha operación. Visto de otro modo, más sencillo. En una herencia, ¿listo? Las clases derivadas van a heredar también los métodos que tiene la clase base. ¿Listo? Ahora, esos métodos no es que no los podamos modificar en las clases derivadas, o sea, los podemos modificar. Podemos darle la forma necesaria que nosotros querramos. ¿Listo? Y la idea es que podemos escribir los métodos en la clase base de tal forma que después parte de ese método lo podamos reutilizar en las clases derivadas, pero ya darle su propia forma en función a las características que tiene cada una de esas clases derivadas, porque no necesariamente van a tener que heredar los métodos tales y cuales tales y como están escritos en las clases base, sino que en muchos casos y en muchos problemas de programación se ve la necesidad de que esos métodos que les he mencionado tengan que adaptarse un poco a las características que tienen las clases derivadas. ¿Listo? Entonces, miren, dentro de lo que es la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Eh, este concepto de polimorfismo es súper importante, ¿de acuerdo? Y básicamente le vamos a dar este enfoque relacionado a lo que es la herencia. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué nos dice relacionado a la herencia? Si una clase base implementa una serie de miembros, que son las propiedades y métodos, o sea, estos pueden ser heredados por otras clases que son las clases derivadas, ¿no es cierto? Entonces, el polimorfismo nos va a permitir que hagamos uso en estas clases derivadas de estos mismos métodos, pero cambiándoles su comportamiento, ya sea de forma parcial o de forma total. Por ejemplo, miren, esto es una herencia, ¿no? Es un diagrama de clases. Ya hemos visto también cómo hacer diagramas de clases en Visual Studio. Entonces, miren, tenemos aquí la clase empleado, ¿ya? O sea, y aquí tenemos una clase derivada que es contratista. Entonces, empleado tiene su código y su nombre, ¿no es cierto? Tiene sus nombres. El contratista va a heredar el código y los nombres. Esto es una herencia, no se olviden, ¿no? Con una flechita así, contratista está heredando el código y los nombres. Esto lo hemos codificado y también lo hemos hecho con diagramas de clases en Visual Studio. Entonces, aquí esta clase, cualquier objeto que creemos de la clase contratista va a tener su código, va a tener sus nombres y adicionalmente tiene el número de horas que trabaja y el valor que cobra por hora.
¿Listo? Y aquí en la clase base, que es empleado, tenemos un método que se llama calcular salario. O sea, ese salario se le calculará de alguna manera para el empleado. Entonces, el contratista obviamente va a heredar ese método que también es calcular salario. Puede heredarlo tal y cual. O sea, y este podría omitirse. Lo voy a tachar un momentito. Ya podría omitirse esto. ¿De acuerdo? Entonces, el contratista heredaría este método que es calcular salario. Pero el método calcular salario de un contratista no va a ser igual a la de un empleado regular. Un empleado regular normalmente se le va a calcular su salario en base a, bueno, maneja horas, jornada laboral, de lunes a viernes, etcétera. Tiene un salario fijo y en base a eso se le va a calcular, salvo que tenga descuentos por días y demás, ¿no es cierto? Tiene su forma de calcularle. Entonces, si contratista hereda tal y cual ese método que es calcular salario, entonces no va a ser apropiado para contratista. O sea, si bien hay una herencia, quiere heredar el código, los nombres, pero si hereda directamente el método calcular salario y lo trabaja, no va a funcionar como debería funcionar para un empleado contratista cuyo salario se calcula en base a la cantidad de horas que trabaja por un valor por hora. No tiene un sueldo fijo, un sueldo mensual. Entonces, no es conveniente que herede. Es por eso que se dice que si bien contratista está heredando el código y los nombres, eh, al método que es calcular salario lo va a adaptar, le va a dar una forma especial en función a las propias características que tiene el contratista. Le va a dar otra forma. O sea, va a ser el mismo método, calcular salario, se va a llamar igual, pero le va a dar otra forma. Aquí en este calcular salario eh, trabajará ya con estos atributos, que es el número de horas, el valor de hora, y va a sacar eso. ¿Listo? Va a sacar. Entonces ahí le está dando otra forma al método que estaba en empleado. ¿Listo? Ahí estamos aplicando polimorfismo. A eso se dice polimorfismo. ¿Listo? ¿Sí? Le vamos a dar otra forma. Ahora, el hecho de aplicar polimorfismo es algo interesante. Si acá tuviésemos, por ejemplo, o voy a dibujar acá, vamos a agarrar esto acá, no puedo, ahora sí, perdón. Si tuviéramos acá otra herencia más de otra clase derivada, empleado, contratista, digamos, no sé, tiempo horario, no sé. Entonces, si tiempo horario tiene sus atributos y va a heredar el método calcular salario, entonces cuando llamemos a tiempo horario y llamemos al método calcular salario, si este no está aplicando polimorfismo, este es el método que se va a ejecutar. Pero cuando a contratista le llamemos al método calcular salario, no va a ejecutar este método de acá, va a ejecutar el método de aquí, al cual le ha dado su propia forma. Y aquí al darle esa forma, puede basarse en lo que ya está aquí, reutilizar esto de acá, o puede escribir uno nuevo. Eso se dice que puede ser una implementación parcial o total, o sea, puede hacer ese cambio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea con este concepto? El polimorfismo nos va a permitir que de estas clases bases nosotros heredemos los métodos, que podemos escribirlos así de manera un poco genérica, y aquí en las clases derivadas los vamos a adaptar de acuerdo a la característica de cada clase que tenemos acá. ¿Listo? Por ejemplo, aquí miren, tenemos una forma que tiene un atributo que, bueno, es área, y aquí tiene sobre todo este método que es calcular área. En un círculo, el cálculo del área es diferente, o sea, si quiero obtener el área es pi por radio al cuadrado. En un rectángulo es obviamente base por altura, ¿no es cierto? Y en un cuadrado es lado al cuadrado, ¿no? O sea, o lado por lado, digamos, el cálculo de área. Aquí, en cada uno de estos, le daríamos la propia forma. Ahí estamos aplicando polimorfismo, porque el calcular área es un método que se llama igual, pero tiene distintas formas de calcular en función a la clase de la cual lo vamos a llamar. ¿Cómo
se define el polimorfismo en C#. En la clase base, si vamos a tener un método, ¿listo? Para decir que se va a aplicar polimorfismo, le colocamos aquí la palabra virtual. Tienen que ser clases, tienen que ser métodos públicos, por si acaso, ¿ya? Y en las clases derivadas le colocamos esta palabrita que es override. Con eso decimos que van a ser métodos que van a trabajar polimorfismo. Si no le colocamos el virtual y el override, no estamos aplicando polimorfismo. ¿Listo? Entonces, en la clase base acá, en otras palabras, aquí tendría que definir este método colocándole el virtual, este virtual, y acá en cada uno de estos métodos tendría que utilizar ese override. Esto significa que estoy aplicando polimorfismo. Si no escribo eso, no se va a dar lo que es el polimorfismo. ¿Ya? Aquí está otra vez. En la clase base y en las derivadas. Override, sí o sí. ¿Listo? ¿Ya? Y esto el public, el tipo puede ser entero, retorno, puede ser void, etcétera, ¿no? Entonces esa es la idea. ¿Ya? El ejemplo lo vamos a codificar en Visual Studio en otro video. ¿Listo? Ya aquí vamos a quedar en este video con la parte teórica y la codificación, la implementación lo vamos a hacer en Visual Studio. ¿Listo? Ahí lo vamos a dejar.